Amada, Yahshua HaMashiach reveló a lo largo de todo su ministerio terrenal la importancia de nuestra liberación. Si hay ciclos que se repiten en tu familia o cosas que te ocurren continuamente sin que las busques, entonces es tiempo de reflexionar, porque sin duda tú necesitas liberación de parte de Dios. Asimismo, si en ciertas épocas de tu vida parece que las conductas negativas se repiten en procesos cíclicos, o te deprimes y sientes que no avanzas, eso significa que ese ciclo necesita romperse. Nuestro amado Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo, vino a romper con toda opresión según Lucas 4:18. Esta opresión puede ocurrir en diversas áreas de tu vida: salud, matrimonio, economía, amistades, laboral, etc. Por más que te encuentres en disposición de agradar al Señor, te das cuenta que no avanzas, o tienes el conocimiento, pero por alguna extraña razón sientes que algo vuelve a llevarte a lo mismo. Todo esto significa que existen fuerzas negativas, según Efesios 6:12, que sin duda no te han permitido avanzar en el camino del Señor y terminas siempre en el mismo proceso repetitivo que te envuelve. A pesar de saber hacer lo bueno, no logras hacerlo, como dice Romanos 7 del 19 al 25. El dolor y las consecuencias negativas vuelven a tu vida constantemente. Esto no tiene nada que ver con renunciar. Puede que te encuentres en el enorme dilema de seguir en los caminos del Señor y mantenerte firme en sus promesas, o desear partir a un lugar lejano, donde aparentemente tus problemas no te alcanzan. Debemos entender, como lo cita la palabra del Señor, que la liberación es como el pan de los hijos de Yahweh. Si creemos en la palabra del Eterno a través de la Sagrada Escritura, sabremos que existen fuerzas del mal que continuamente tratan a toda costa de hacer que el plan del Señor no se cumpla en nuestra vida, y en este caso no se cumpla su voluntad de restaurar nuestro matrimonio. Aquellas personas que no creen en la liberación son susceptibles a caer muy fácilmente en estos procesos cíclicos. Nosotras podemos anhelar con todo nuestro ser agradar al Todopoderoso, pero prontamente nos encontraremos que muchas veces no podremos hacerlo. Esto se debe a las fuerzas del mal, que adquirieron legalidad de operar en nuestra vida a través de nuestros pecados o el pecado de nuestros antecesores. La palabra del Eterno dice en Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es nuestro deber entender lo que ocurre en el mundo espiritual, la legalidad que hay sobre nuestras vidas a causa de todos estos pecados y los de nuestros ancestros. Toda maldición que haya sido impuesta en nuestra vida por causa de esto, en algún momento será reclamada por el enemigo de nuestra alma, y veremos con nuestros propios ojos la consecuencia. Todas nosotras, las hijas del Señor, necesitamos de la liberación que el Todopoderoso quiere traer a nuestra vida. Únicamente conociendo a Yahshua y estudiando la verdad de su palabra, podemos ser verdaderamente libres de toda opresión y ligadura espiritual. Juan 8:31-32. De modo que Yahshua siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. ¿Cuál es la verdad espiritual acerca de la liberación? Todo lo que nosotros vivimos en el mundo físico está controlado por el mundo espiritual. Aunque no lo podamos ver, el mundo espiritual existe y es paralelo a nuestro mundo natural. Todo aquello que sucede en el mundo espiritual repercute en nuestro mundo natural. La palabra de Dios enseña que el ser humano sin Yahshua como su salvador personal se encuentra bajo ataduras de maldad y por eso piensa y practica lo malo. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente cuando somos confrontadas con el poder de la verdad contenida en la palabra de Dios, podemos experimentar el poder de la liberación. Entonces dejamos de hacer lo malo y podemos comenzar con una vida digna y nueva. Marcos 9:2-2. Yahshua le dijo: si puedes, al que cree todo le es posible. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Segunda de Corintios 3:17-18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto,
todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lucas 11:20. Pero si expulsó a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Salmo 37:2-4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes cuál es la raíz de las ataduras? Toda atadura espiritual maligna tiene su origen en el pecado, ya sea que lo practiquemos en ignorancia o desobediencia con respecto a lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando nosotras practicamos el pecado, hay espíritus malignos que controlan nuestras acciones para traernos ruina y destrucción. Podríamos decir que el pecado abre la puerta a espíritus malignos que operan específicamente en estos pecados. Cuando nosotras desconocemos la palabra del Señor, terminamos haciendo cosas que nunca quisimos hacer y el resultado siempre será división, destrucción, tristeza y muchísimo dolor. Por ejemplo, una persona que desde que nació estuvo en un ambiente de pleitos terminará desarrollando una conducta conflictiva. Una persona que creció dentro de un ambiente de drogas y alcohol puede desarrollar una tendencia hacia los vicios. Una persona que vivió en medio de desórdenes sexuales muy probablemente puede tener conductas de depravación o trastornos sexuales. Lo mismo ocurre en el caso de familias donde hubo abusos, celos, adulterios, divorcio, etc. Las personas, de acuerdo al ambiente en que se criaron, pueden desarrollar conductas negativas basadas en la influencia de su entorno. Pero, ¿por qué ocurre esto en las familias? El abuelo se drogaba, el hijo también, y ahora el nieto. Los abuelos se divorciaron, luego los hijos, y ahora con la mayoría de los nietos, ¿sucede el mismo acontecimiento? Ocurre lo mismo cuando por desconocimiento se pacta a los hijos en el mundo espiritual a través de sectas como la masonería, ocultismo y consagración a ídolos. Esto concede legalidad al enemigo para poner en nuestra vida grandes ataduras. Cuando nosotras somos iluminadas con la palabra de Dios, podemos ver la verdad y estaremos en condición de renunciar, por la sangre de Cristo y la palabra, a todo tipo de conexión maligna. De esta forma viene de parte del Todopoderoso la liberación. Cuando nos damos cuenta que alguien desea cambiar su comportamiento para agradar al Eterno y no puede, muy probablemente se debe a que en su vida existe algún poder de espíritus malignos que le impiden cambiar. Aunque la persona quiera cambiar y haga promesas al Señor, no podrá lograrlo. A estas alturas, amada, es sumamente peligroso que nos permitamos jugar o justificar nuestro pecado, ya que éste es ocupado por las fuerzas del mal para atarnos e impedir que hagamos lo que el Señor desea para cumplir su propósito en nuestra vida, matrimonio y familia. La verdad de la Sagrada Escritura nos hace libres simplemente al conocerla, según Juan 8:31-38. Nos da fuerza, poder y autoridad por haber creído y recibido a Yahshua, para ser libres de toda opresión que pudiera seguir ejerciendo el enemigo en nuestra vida. La verdad de la Sagrada Escritura debe transformarnos para siempre. No existe fuerza humana que nos pueda dar libertad. Casi todos los seres humanos tratamos de esconder nuestra condición frente a los demás y en este intento muchos ya ni siquiera saben quiénes son. Comenzamos a desarrollar varias identidades. Soy una en mi trabajo, otra con mis amigas, otra en la iglesia, otra frente a mi familia, etc.
Hemos visto casos donde la gente desarrolla conductas maníacas o trastornos bipolares, entre otros. Hay quienes tratan de hacer muchos esfuerzos humanos y hasta religiosos para cambiar, pero no pueden. Lamentablemente, las ataduras espirituales no se rompen cuando practicamos una religión o basadas en sentimentalismos. Volvamos a ver Juan 8:31-32. Por tanto, Yahshua decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos queda claro entonces que únicamente la espiritualidad y no las emociones ni la religiosidad nos pueden traer liberación. Conocer la verdad y permanecer en Cristo. No hay más. A lo largo de casi toda la Sagrada Escritura, se evidencia que la verdadera transformación de una persona ocurre cuando al fin es liberada. Mientras no hay liberación, amada, aunque te esfuerces, aunque lo anheles, aunque trates de hacer lo bueno, simplemente no podrás hacerlo. Las fuerzas del mal que aún están teniendo acceso a tu vida son más poderosas que tú y simplemente no podrás derrotarlas mientras tengan acceso. Esto se rompe muy fácilmente cuando conocemos la verdad y podemos renunciar a ello. En el libro del profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Repito, Yahshua aseguró que era necesario conocer la verdad para ser verdaderamente libres. La palabra de Dios es la verdad. A través de la palabra, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios, nos da convicción de pecado. A través de la palabra podemos darnos cuenta de aquellas conductas que debemos eliminar y a las que debemos renunciar. Nos damos cuenta de aquellas actitudes y pensamientos que no debemos aceptar ni tampoco justificar en nuestra vida. En la medida que recibimos la iluminación a través de la Sagrada Escritura, la misma palabra va mostrándonos las áreas de nuestra vida que no podemos aceptar como normales y a las que tenemos que renunciar. Ya hemos analizado durante los estudios bíblicos de este ministerio todo aquello que agrada y desagrada al Todopoderoso en este proceso de restauración personal y matrimonial. Vamos ahora a enfocarnos a romper con todo aquello que posiblemente sigue operando en nuestra vida. Vamos a escudriñar la palabra de Yahweh para conocer esta verdad que nos hará totalmente libres para hacer su voluntad y obtener así toda bendición por añadidura. Oremos. Padre, ayúdame a comprender la plenitud de esta palabra a través de tu Ruach HaKodesh morando dentro de mí. Hoy me dispongo a escucharte para que me ayudes en cada detalle y pueda experimentar la plenitud del poder de tu liberación. Líbrame de todo espíritu de engaño. Sea tu Ruach revelándome la Sagrada Escritura en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Durante los próximos estudios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a romper toda atadura y ligadura maligna en nuestra vida. Muchísimas bendiciones.